viendo de manera diferente. Jóvenes, muy buenos días. Perdón por la tardanza, estábamos revisando los papeles. Ok, antes que nada, bueno, lo hicimos ayer. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a las calificaciones que subí el día de ayer, o alguna pregunta, alguna duda con respecto al examen. No, Inge, de mi parte no. Igual yo tampoco. No, Inge. Sí. Ok, comentaba antes de que estemos de vacaciones que, ok, Marlene, no, tú tienes, bueno, María tiene una duda. Les comentaba antes de hacer de vacaciones que vamos a estar, bueno, el examen fue la última parte que veríamos del PIC. De aquí en adelante vamos a ver una parte de Python y posteriormente vamos a ver un poco de las redes de comunicación que se utilizan en el automóvil. Hace unos momentos subí en el Classroom algunos links para que puedan descargar los programas. Tanto está el link directamente de Python. Recuerden que Python es un lenguaje libre, entonces no hay ningún problema para que puedan descargarlo. Y subí otro programa que se llama PyCharm, que funciona como script para el propio Python, pero para que funcione uno es necesario que esté instalado Python. Python, ¿para qué lo vamos a utilizar? Bueno, en esa parte de la materia, lo quería implementar un poco para que ustedes pudieran hacer alguna interfaz o alguna comunicación de algunos sensores utilizando Raspberry como tarjeta madre y un poco de Arduino utilizándola como interfaz sobre Mac. Dado que la misma tarjeta Raspberry no cuenta con puertos alámbricos digitales, es necesario utilizar una herramienta externa. Voy a estar viendo si será posible que puedan venir en grupos pequeños aquí al TEC a realizar algunas prácticas con la tarjeta. Luego también vamos a mostrar un poco de lo que será la programación, vamos a estar haciendo algunos programas muy sencillos y posteriormente estaremos viendo cómo utilizar la tarjeta Raspberry para algunas aplicaciones. Eso nos tomará aproximadamente unas 3, 4 semanas. Y la última parte que son, bueno, espero que en principios de mayo, vamos a hacer esa parte. Si no será posible hacer alguna práctica, lo más conveniente sería que utilicemos otra herramienta, no sé, otra forma de hacer esa práctica. Me gustaría mucho que lo hicieran físicamente, pero veremos si las condiciones del TEC nos permiten hacer algo así. Muy bien. Antes de comenzar, preguntas, dudas. Creo que no, Inge. Ok. Vamos a ver en la pantalla un texto. Le voy a subir esto también a la parte de Classroom para que lo tengan. Es un manual muy sencillo de algunas aplicaciones de Python. Para comenzar, Python es un lenguaje muy parecido a C. Si recordamos lo que era ensamblador en la parte del PIC, vimos que ese lenguaje era a la vez un poco complicado, no tanto complicado, sino más minucioso en ciertas cuestiones. Por ejemplo, digamos en la parte de crear algún delay, pues prácticamente no fue crear un delay desde nosotros mismos, darle tiempo, saber cuánto tiene cuánto tiene de frecuencia nuestro cristal y basado en eso realizar un delay. Vimos que dependiendo del cristal que tengamos, cambiaba el delay y los higos que había que colocar. Aquí en Python regresamos un poco a lo que veían en C, de que directamente yo puedo crear un delay utilizando alguna librería o alguna otra herramienta sin necesidad de estar calculando cosas. Ya Python me va a dar automáticamente eso. De hecho, como es aquí en texto, que una vez que aprendas Python, va a ser muy fácil aprender otro lenguaje como JavaScript o C++, o viceversa. Si ustedes ya conocen Python, bueno, conocen C++ o conocen Java,
pues les puede ser de mucha utilidad para entender Python. Van a ver que es muy similar al lenguaje, tiene muchas similitudes, obviamente no son iguales, pero no voy a dar mucho. Aquí vamos a ver algunas palabras reservadas para Python, que son and, as, celebrate, class, continue, def, then, ellipse, el, set, finally, for, from, global, if, import, in, as, lambda, no local, not, or, pass, rise, return, write, while, with, y yield. Esas palabras son reservadas. Es decir, yo no las puedo estar utilizando para nombrar alguna variable o algo así. Simplemente nos va a servir para tal vez crear un programa, para poder crear una instrucción. Si yo quiero nombrar una variable con esto, me va a marcar un error. Por lo tanto, ustedes no deben de utilizar algo de esto. Mucho que lo dicen de una forma muy irónica, que si el que diferencia de un perro, Python ya está completamente entrenado. Cada vez que lo digas, inténtalo, Python intentará una vez tras otra sin desfallecer. Es decir, aquí va, depende de lo que nosotros escribamos, de cualquiera de estas palabras, la va a estar aplicando. Entonces aprenderemos cuáles son las palabras reservadas y cómo utilizarlas en su momento. Pero por ahora nos concentraremos en la equivalente en Python de habla, es decir, el print. Tenemos esa instrucción, print hola mundo, que al igual que en C, nos va a dar la clásica instrucción. Vamos a ver, antes de meter esta instrucción, cuáles son los programas que vamos a utilizar. ¿Ya se ve en la pantalla Python? Inge, Ok. Como ven, aquí en Python se parece mucho a la parte del servidor o del sistema de la computadora. De hecho, aquí es como podemos estar haciendo nuestra programación. Si yo escribo esto de print, hola mundo, que sería la instrucción que tengo ahí abajo, vemos que me imprimió esa parte. Al igual que en C, yo puedo estar interactuando con ese programa. Al escribo print, simplemente me va a imprimir lo que tenga dentro de esta instrucción. Como notamos, está entre paréntesis y comillas. ¿Por qué coloco comillas? Porque esto lo estoy tomando como si fuera un dato de tipo string o de texto. Recuerden que en los lenguajes de programación podemos tener de tipo string, tipo entero, tipo booleano y tipo flotante. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un dato de tipo flotante? sí o no, ¿no? No, bueno, sí o no es de tipo booleano. Recuerden que en la parte de booleanos tenemos que son dos números, que serían 1 y 0, verdadero o falso, o encendido o apagado, como el que muestra. No, el dato punto flotante son los dos que tienen punto decimal. Los otros enteros, obviamente, son los valores enteros numéricos. Los string, pues son simplemente esto. Entonces, tenemos esos cuatro tipos de datos que podemos estar utilizando en Python. Ahora bien, vamos a abrir el otro.
Voy a abrir el otro programa, entonces el script. Aquí vemos que para poder crear un programa en Python tal cual, no puedo crear como en C un script en el que ejecute por instrucción. Aquí tengo que meter línea por línea y conforme yo voy metiendo esas líneas me va guardando esa información. Nos vamos a quebrar el programa. ¿Qué se ve el programa del chart? Sí, ahora sí ya. Ok. Aquí es el programa de chart, es actualizado con el programa en C++. Es una parte del script. Y aquí puede escribir toda una lista de instrucciones. En el momento de que darle play, puede ejecutar todas las instrucciones una por una. Al igual que en el lenguaje C, va a estar leyendo una instrucción una por una. Si en el momento de que Python lee una instrucción, les mandará un error. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño ejercicio en el cual me está diciendo que me va a imprimir un número. Bueno, voy a convertir grados centígrados a grados, bueno, grados Fahrenheit a grados centígrados. Lo voy a correr para que vean cómo funciona. Y aquí abajo aparecería lo que sería la consola, lo que vimos en la parte de Python. Es exactamente lo mismo. Aquí me está pidiendo una temperatura, yo le voy a meter un valor random, 80, y el resultado, esa sería su temperatura en grados centígrados. Aquí tengo aquí arriba las operaciones para poder hacer conversión, pero si notan aquí hay un except. Más adelante veremos qué es eso. Vuelvo a correr para que vean esa parte. Aquí me está pidiendo exactamente un número. Si yo introduzco, por ejemplo, una letra, hola mundo, me marcará este texto, donde dice, por favor, introduzca un número. ¿De dónde obtiene esto? De esa instrucción. Pero bueno, aquí es como yo puedo crear mi texto o todo mi programa en esta zona. Y acá abajo vería en la parte de consola cómo es que se ejecuta. Entonces ya les pasé tanto este programa como el Python. Ok, vamos a regresar a nuestro texto. Aquí tenemos la parte de imprimir hola mundo, que es la forma en la que Python nos va a mostrar un dato que yo quiera. Eso es... Bueno, aquí como cultivamos una variable, ¿no? Igual que en C, yo puedo conseguir una variable de cualquier nombre, le puedo dar el valor que sea.
Aquí, por ejemplo, tiene el ejemplo de x igual a 6, me pide que imprima x. Simplemente me va a dar el valor que yo tenga en x, al igual que en y. Si yo le digo que y si va a ser igual a x por 7, me imprimirá el valor de y. Ahora, si se dan cuenta, cuando tengamos estos simbolitos, significa que está imprimiendo o estamos metiendo un código directamente en consola. Vamos a pasar a parte de consola para ver este ejercicio. Entonces me dice que yo puedo dar un nombre, una variable, dar un valor o un nombre que quiera. Por ejemplo, voy a darle el valor de x. Voy a darle el valor de 7. Como ven, no me imprimió el dato, simplemente yo le dije que x va a ser el valor de 7. Si yo le escribo print x, lo que me regresará será el valor que tiene. Ahora, hasta que yo no le diga que borre todo lo que tenga escrito, o borre los datos de memoria, siempre va a mantener el valor de 7 para x. Sin importar lo que yo esté haciendo, siempre x va a tener ese mismo valor. Si vamos a hacer el ejercicio que y va a ser igual a x por un valor por 8 o algo así. Y yo espero que, yo quiero que imprima el valor de y, pues directamente me dará el resultado de esta operación. ¿Qué es lo que notamos entonces? Que el valor de x va a seguir siendo el mismo hasta que yo borre toda esta información. ¿Ok? Entonces yo puedo seguir utilizando este valor infinitas veces. Por ejemplo, aquí yo puedo escribir otro valor que sea z igual a y más 5. Digo que imprima z y me dará el valor de 61. ¿Por qué? Porque y se quedó con el valor de 56 más el 5 me dará 61. Aquí lo pone que Python recuerda el valor de 6 y usa la etiqueta X para que podamos recuperar el valor más tarde. Con el instrumento. En ese caso podemos estar utilizando esa misma variable las veces que queramos. Echamos aquí lo bueno. Escribir un programa en Python. Para escribir comandos en el interpreter de Python es un buen método de experimentar con las capacidades de Python, pero no es lo recomendado a la hora de resolver problemas más complejos. Cuando queremos escribir un programa, utilizamos un editor de texto para escribir instrucciones de Python en un fichero y que recibe el nombre de script, que es el que acabamos de ver para lo de pichar. Por convención, los scripts tienen nombres que terminan en PI, como en este caso. Si vemos aquí arriba, está el nombre, un nombre X, y le puse que es Scratch, pero tiene la extensión .py. Todos los programas que utilicen en Python van a tener esa extensión .py. ¿Sí? Entonces, que para completar el script hay que indicarlo en el interpreter de Python el nombre del fichero. Hay una entrada de comandos de Unix, Windows, si escribirá Python, o la Python de este modo. Bueno, en este caso, si buscamos el programa desde consola, utilizaremos estas instrucciones. Bueno, que es un programa, en este caso ya lo hemos hecho antes. Por ejemplo, aquí tenemos un programa muy sencillo de cómo Python. Aquí es para buscar un nombre, una dirección del código. Ahora te lo voy a hacer más adelante.
Aunque aquí no ves algunos errores que podemos cometer a la hora de nuestros programas. Por ejemplo, aquí en print hola mundo, nos va a decir que existe un error en la línea 1. ¿Cuál es el error? Esta letra. No es con M, es con N. Y como esto podemos tener muchas posibles errores, en los cuales la mayoría son errores de la hora de escribir las instrucciones. Errores de sintaxis, errores lógicos, errores semánticos, etc. Disculpe, Inge, ese archivo no lo puede pasar. Bueno, sí lo podría subir. Sí, de hecho, cuando acá se va a subir esa parte. Ok, gracias. Aunque aquí llegamos a la parte que les decía de los tipos de datos que vamos a manejar en Python. Podemos tener de tipo string, de tipo entero, de tipo flotante y de tipo booleano. Por ejemplo, aquí yo quiero saber qué tipo de dato es este. Type hola mundo. Vamos a ver en ejemplo cómo vamos a poner. Yo quiero saber qué tipo de dato es uno. Ok, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? Primero se debe de instalar Python y luego el otro, el PyChart. Sí. Sí, de recomendación, sí. Si no, sabemos cuál Python sería recomendable para que ustedes lo puedan descargar. Pero es compatible con cualquier versión que sea arriba de la 3. No te les comento esa parte. Entonces aquí es ejemplo de, quiero saber qué tipo de dato es hola mundo. Escribo type, el texto que quiero saber, y le doy star o enter. Aquí me va a marcar que su clase o tipo es de tipo string. Yo quiero saber qué tipo de dato es, por ejemplo, X, que yo ya lo declaré. Veré que el tipo de dato es de tipo entero. Ahora, algo que se debe de comprender bien y es muy similar a otros lenguajes, que no podemos estar utilizando tanto enteros con string, booleanos con punto flotante, y tampoco enteros con punto flotante. Si yo quiero interactuar datos con datos, pues es necesario convertirlos a el tipo que quiero interactuar. Por ejemplo, si tengo un tipo entero y quiero interactuar con un tipo flotante, pues es necesario hacer una conversión tanto, bueno, en este caso para el tipo flotante. Python, cuando ustedes quieran hacer, por ejemplo, una suma, se ocurre hacer una suma de hola mundo con las dos, pues no les va a dejar hacer esa operación. ¿Por qué? Porque pues, son dos datos completamente diferentes. Uno, pues, es string, es texto, el otro es número, entonces no les va a dejar hacer esa operación. Aunque ustedes quieran hacerlo, Python automáticamente les dirá que no se puede. Ahora, otra cosa, aquí hay un ejemplo. ¿Qué pasa si yo pongo entre comillas valores numéricos, como es 17.3.2? Pues si están entre comillas, el programa los va a tomar como si fueran del tipo string o text. Entonces, todo lo que ustedes tengan dentro de comillas, el programa los va a comprender como si fueran texto. Si yo quiero tenerlos sin, bueno, que se siguen siguiendo números, ya sea de tipo flotante o de tipo entero, pues necesito quitarle las comillas. Vamos a ver esto. Este ejemplo, lo que sea del 3.2, me dará que es tipo flotante, dado que tiene punto decimal. Pero si ponemos ese mismo dato
entre comillas, pues esperamos que nos diga que es de tipo string. A pesar de que sea en el mismo dato, a pesar de que se tenga un punto decimal, el simple hecho de que esté entre comillas me lo dará como tipo string o carácter. Aquí tenemos otra cosa. Cuando escribimos un número entero grande, puede que te sientas sentado a utilizar comas o puntos para separar el grupo de 3 dígitos. Como por ejemplo, el número 1.000.000. Esto no es un entero válido en Python, pero en cambio sí que resulta válido algo como, yo pongo el número 1.000.000, 1,3 ceros, 3 ceros. Si yo hago esto, Python lo interpreta como si fuera una matriz de 3 datos. Entonces aquí vemos algo interesante. Yo puedo entender, o al principio puedo poner ese número 1.000.000 de esta manera, y yo a mi entender creeré que es 1.000.000. Y veo que pues no me marcaría ningún error al momento de que ejecuto Python. ¿Por qué? Porque Python sí lo interpreta de esa manera. Entonces aquí, a la larga, si yo, por ejemplo, quería que fuera el valor de 1.000.000 y veo que me marcó matrices, y el siguiente programa me utiliza ese dato para otra cosa, pues se puede generar conflicto. Pero a veces Python no te va a decir exactamente cuál es el error de sintaxis que tuviste, por ejemplo, aquí. Porque al fin y al cabo, pues lo ejecutó y funcionó. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de realizar programas. ¿Por qué? Pues no es lo que esperábamos. Python interpreta como una secuencia de enteros separados por comas, así que lo imprime con espacios en medio. Y aquí, como lo muestra, que es el primer ejemplo que hemos visto de un error semántico. El código funciona sin producir ningún mensaje de error, pero no va a hacer su trabajo correctamente o para lo que nosotros originalmente habíamos planeado. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de cómo metemos nuestros datos. Ahora, una de las características más potentes de un lenguaje de programación es la capacidad de manipular variables. Una variable es un nombre que se refiere a un valor. Eso ya lo conocemos. Yo le puedo dar nombre a cualquier variable y darle un dato. Por ejemplo, aquí le puedo dar a mensaje, le puedo meter todo ese dato que sería y algo completamente diferente. A n le doy el valor 17 y yo nombro una variable pi y le pongo el valor de pi con todos esos dígitos. Ese ejemplo de 3 asignaciones. La primera asigna una cadena a una variable nueva llamada mensaje. La segunda asigna el entero 17 a n. Y la tercera asigna el valor aproximado de pi a una variable que llamamos pi. Y para mostrar el valor de una variable se puede usar la sentencia print, que ya lo vimos en el ejercicio anterior. De esta manera yo puedo meter cualquier dato, exactamente igual que hemos visto en lenguaje C o lenguajes similares. Y aquí pues, igual puedo asignar qué tipo de datos cada uno de estos utilizando la indicación type. Ahora los programadores generalmente eligen nombres para sus variables que tengan sentido y documenten para qué se usa esa variable. Los nombres de las variables pueden ser arbitrariamente largos, pueden contener tantas letras como números, pero no pueden comenzar con números. Es un dato importante. Se pueden usar letras mayúsculas, pero es buena idea comenzar los nombres de las variables con letras minúsculas. El carácter guión bajo puede utilizarse en su nombre. A menudo se utiliza en nombres con múltiples palabras, como esa variable que mi nombre o velocidad de una golondrina, etc. Entonces podemos utilizar el guión bajo en vez de utilizar espacio, porque también si utiliza espacio puede que el programa no detecte el nombre de esa variable completamente. Y aquí nos da algunos ejemplos de datos que no se pueden utilizar. Por ejemplo, aquí empieza con un número y le dice que el sintaxis es inválido. Aquí tenemos un carácter especial que es el arroba y me muestra que tampoco puedo tenerlo. Y aquí me marca un error de sintaxis inválido porque utilizamos una palabra reservada para asignar una variable.
Entonces aquí tenemos las 33 palabras reservadas para Python, que son and, as, serve, break, plus, consume, def, del, leave, else, except, false, finally, for, from, global, if, for, in, is, lambda, non, non-local, not, or, pass, right, return, true, try, while, with, yell. ¿Ok? La sesión aquí va a terminar, entonces pido que ahora que vuelvan a cierre la pantalla, vuelvan a entrar al mismo link para así continuar con la clase.